Bien, continuamos con más información, 8:34 de la mañana, y vamos a conversar a esta hora con la subdirectora de Migración, María Isabel Saravia. Y es que el día de ayer realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer todos esos detalles importantes del decreto ejecutivo sobre ese permiso temporal para los extranjeros. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá para que nos brinde esos detalles, ya que había mucha confusión y lo empezaron a comparar también con aquel crisol de razas que hubo en gobiernos pasados. Tiene que activar el micrófono, licenciada. Mil disculpas. Buenos días, antes que todo, muchas gracias por la entrevista y por permitir al Servicio Nacional de Migración aclarar los puntos que sean necesarios. Mira, es importante reiterar nuevamente, esto no se trata de un crisol de razas. El crisol de razas fue un proceso que se abrió y se mantuvo en el tiempo, que invitaba a las personas a que entraran irregulares o se quedaran irregulares el país por un periodo de un año. Fue una política que se mantuvo así por casi 15 años, lamentablemente. De hecho, cumpliendo con el plan de gobierno, nosotros no solamente dimos formalidad y estabilidad a las personas que hayan demostrado arraigo a través del decreto ejecutivo 235 de 2021, sino que también realizamos investigaciones que aún todavía se encuentran en curso algunas sobre anomalías en parte de estos expedientes. Ese proceso se realizaba sin apoderado legal, en vulneración a la ley, se realizaba también sin coordinación necesaria con el Ministerio de Trabajo, con la DGI, con el Seguro Social y otros actores intervinientes. También es importante llamar la atención que estos procesos de amnistías han existido históricamente en el país, desde los años 80, en los años 90, para distintos tipos de población vulnerable. Doy el ejemplo, en los años 80, producto de las guerras civiles en los países de Centroamérica, se hizo una focalizada en esta migración. Luego se hizo al principio de los años 90 para los desplazados puntualmente colombianos con los problemas que había en ese momento en Darién, y cada una ha respondido a un contexto histórico distinto. En este momento nosotros nos encontramos ante la mayor crisis migratoria que hayamos tenido registrada en la historia de la humanidad. O sea, no es algo que es netamente de Panamá. Estamos hablando que el 4% de la población mundial se trata de personas migrantes que lo hacen. Dicho sea de paso, no estamos hablando de inversionistas, estamos hablando de personas que se desplazan en un movimiento internacional por razones que son ajenas a su voluntad, que se ven obligados por distintos contextos a salir. Y de hecho, la tasa más importante de crecimiento de migración irregular existe en las Américas. Yo creo que lo que pasa en Darien es una pequeña muestra de cómo está el resto del mundo, pero reiteramos, en este decreto ejecutivo 112 del 2023, esto ha sido el resultado de un trabajo articulado, una labor interinstitucional, tanto con el Ministerio de Trabajo, con la DGI también. Estamos hablando que también nos hemos basado en cifras estadísticas. Estamos hablando que estas personas, mucho se ha hablado del pago a presidencia, y creo que con eso tenemos que ser totalmente transparentes, porque existen otras categorías migratorias que tienen este pago en una proporción incluso mayor. Esto es algo que no es nuevo, y sí llamar la atención también, y que es algo que también diferencia de procesos de administraciones recientes, que esta categoría, que es el permiso temporal de protección, genera pagos como contribución al Tesoro Nacional, al depósito de repatriación, y también como aporte a el erario público para la DGI. En este sentido, también queremos llamar la atención de que esto se trata de un proceso transparente, en el cual muchas personas el día de ayer ya se activó la página, que es nuestra página web de migración. No es una página bruja, por decirlo así. Estamos hablando que ya se empezaron a otorgar citas para iniciar la atención el 1 de agosto aquí en la sede del Servicio Nacional de Migración, para hacerlo de forma transparente en horario de atención al público, que sí, nos quedamos chicos, pero en aras de la transparencia, y que esas personas son igualmente usuarias del sistema, no como antes se hacía en lugares apartados, en pisos aparte. Nuestra intención
no es que vengan personas a dormir, a madrugar. Lo que sí nosotros no podemos intervenir es en la relación abogado-cliente, dado que cada persona sí requiere, incluso no solamente por ley, sino reiterados por fallos de la Corte, la asistencia de un abogado. Sin embargo, sí hacemos el llamado no solamente a los colegas, porque de hecho la directora y yo también somos abogadas, sino que también hacemos llamado a la propia persona extranjera y le decimos que por favor verifique si esta persona de hecho es un profesional idóneo, que de hecho verifique y es una relación de confianza que debe existir. Migración no está cobrando ni cobrará por la emisión de las citas ni por los preregistros. Estos son pagos que lo que establece el decreto, que son los que la persona tiene que pagar, y reiteramos, nosotros también instamos a las personas a que denuncien esto. Sabemos que muchas veces tienen temor, pero las autoridades estamos aquí con la obligación y con el compromiso precisamente de proteger esa vulnerabilidad. Denuncian ante el Servicio Nacional de Migración, denuncien cualquier anomalía igualmente ante las autoridades competentes. Se habla de permiso temporal. ¿Qué tan temporales serán? ¿Van a estar por unos meses, por unos años? ¿Cómo se va a otorgar este tipo de permiso o qué estructura van ustedes a utilizar para asignar ese permiso a cada persona que lo solicita? Esta es otra de las diferencias. Esto no es una política o un decreto que tiene una vigencia indefinida. Este decreto tiene una vigencia definida de un año, del 17 de julio al 19 de julio, y solamente es para que puedan aplicar a aquellas personas que tienen cierto tiempo aquí. No es para personas nuevas, son personas que ya están inmersas en nuestra economía, que ya están utilizando nuestros servicios de salud, nuestro servicio de educación, gozando de nuestros subsidios, algo muy común, por ejemplo, lo del tanque de gas, que al final las personas que se encuentran invisibles no pueden aportar y generan una competencia desleal entre empresas y entre trabajadores. Este permiso solamente tiene una vigencia única de 2 años, periodo en el cual las personas tienen la obligación de pasar a una de las categorías migratorias formales. De igual forma, es la disposición del permiso de trabajo a tal efecto que no supera el periodo por el que otorga migración y solamente se otorga por una sola vez por motivos de protección a la vulnerabilidad de las personas. Es importante señalar, muchas veces las personas piensan que no tienen opción migratoria. Sin embargo, siempre es bueno buscar ayuda especializada de la manera que sea posible, al nivel que sea posible, en orden a que el Servicio Nacional de Migración Panamá, mejor dicho, cuenta con una ley migratoria que tiene más de 80 categorías. Sin embargo, muchas personas piensan a veces que no pueden aplicar o que no es así, y sí, caben en categorías, sobre todo cuando tratamos temas de arraigo o trabajo doméstico. ¿Este tipo de decreto ejecutivo surge a raíz de algún tipo de investigación o de denuncias que recibiera en este caso, no sé si el Servicio de Migración o el Ministerio de Trabajo, por temas de, obviamente, laborales de los extranjeros? Mira, para nadie es un secreto y no solamente es el tema del Mitradel. Cuando quiero exaltar también la labor de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, del Ministerio Público, aquí estamos teniendo casos de trata laboral innegables, casos en los cuales estamos hablando que las personas se han encontrado que trabajan eh, más allá de condiciones de esclavitud, condiciones que no son para nada decentes. Pero no es solamente eso, es que de acuerdo a proyecciones y a un análisis estadístico de nuestras bases de datos y en un estudio interinstitucional, se estima que hay más de 200.000 personas irregulares en Panamá que ya están aquí y ya están laborando de forma irregular nuevamente. De esta forma se encuentran invisibles y tanto los panameños como los extranjeros que se encuentran ya regulares muchas veces prefieren empresarios que no son todos, no son la mayoría, pero son inescrupulosos y prefieren contratar a personas que estén irregulares precisamente aprovechándose de su vulnerabilidad. Es en ese orden de ideas y muy importante en este permiso, y que es otra diferencia con procesos anteriores, el permiso de trabajo no es opcional.
El permiso de trabajo es parte de los requisitos para poder aplicar y para poder que se apruebe el permiso de protección, asimismo como el Mitradel cancelará ante cualquier actividad irregular o ya sea también por no haber presentado a tiempo los documentos en el Servicio Nacional de Migración. ¿Ustedes tienen alguna proyección de la cantidad de personas que podrían estar solicitando este tipo de permiso? Realmente instamos a que lo hagan. La proyección que tenemos es más bien una proyección de país, una proyección en donde cifras estadísticas y de acuerdo a los propios controles del Servicio Nacional de Migración, en comparación y reafirmando con otras instituciones del Estado, nosotros tenemos más de 200.000 personas irregulares en el país. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces a la subdirectora de Migración, María Isabel Sarabia, por darnos importantes detalles sobre este decreto ejecutivo. Que tenga buen día. Gracias, igual.